Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Vamos al día de hoy a comentar este tema de auditoría y sobre todo auditoría gubernamental, auditoría en centros hospitalarios, que es uno de los elementos centrales. Y vamos a ver los tres enfoques clásicos que tenemos. Tenemos estos tres enfoques que nos determina ya la norma, no es algo que nosotros estemos inventando. Como ya sabemos, pues atrás de estos enfoques de auditoría existe una institución de orden internacional que se denomina Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior, y que esta organización, pues a lo largo ya prácticamente de 70 años, en 1953 se crea y congrega hoy a 193 países miembros, que son los mismos que están en la Orquesta de las Naciones, en la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, a lo largo ya de la experiencia, de la práctica de todos estos países y de los congresos que se practican cada 3 años, se ha determinado por lo menos que la auditoría tiene que considerar estos tres enfoques de auditoría. Son igual enunciativos porque son más que la misma Organización Internacional de Entidades de Fiscalización propone. Sin embargo, estos son, digamos, los elementos básicos que van a dar certeza a identificar áreas de oportunidad, áreas de mejora y a poder precisamente corregir esas deficiencias, corregir esos hallazgos y dar certeza en manera de lo posible y de forma racional, con base en lo determinado, de corregir estos posibles hallazgos. Entonces tenemos básicamente tres enfoques. El enfoque de auditoría financiera, que básicamente tiene que ver primero con determinar si la información se presenta de conformidad con el marco normativo. La auditoría financiera del marco normativo de los estados financieros. Hoy tenemos, por supuesto, en el caso del sector público, lo que se denomina cuenta pública. Ya sabemos que esa cuenta pública incorpora estados financieros, estados presupuestales, estados programáticos y también estados complementarios y postura fiscal. Son estos elementos que básicamente se incorporan en la cuenta pública, y un muy buen enfoque para revisar esos estados financieros pues es con el enfoque de auditoría financiera, que el centro de la auditoría financiera es tratar de que los usuarios de los estados financieros logren tener mayor confianza en esos estados financieros, que los estados financieros representen lo que dice, ¿verdad? Si refiere que tienen 1 millón de activo en inmuebles, pues que verdaderamente se verifique a través de la auditoría que tienen 1 millón de pesos en activos en aquel inmueble, no que el inmueble vale 100,000 pesos o que el inmueble vale 10 millones. Digamos, entonces tendríamos ahí pues una inconsistencia y las opiniones correspondientes en materia de auditoría financiera. O la deuda, ¿verdad? Si decimos que tenemos poca deuda, poco pasivo, pero a la hora de que hacemos la revisión identificamos de cuentas en bancos que se tienen más pasivos de los que están determinados en el estado financiero, pues entonces tampoco ya es confiable. Entonces la idea de esta auditoría financiera precisamente reviste ahí. Ahora, podemos ejecutar en un centro hospitalario, en un área de salud, pues con un enfoque financiero. Revisamos, por ejemplo, el área de urgencias. Podemos revisar el activo de urgencias, que también corresponde a los registros que están en un estado financiero. Podemos revisar el área de medicina interna, el área de quirófanos, etcétera, o en su conjunto, ¿verdad? Porque lo que nos dice la norma es, tú tendrás estos enfoques de auditoría. Estamos dando inicio con el primero, con el enfoque de auditoría financiera, pero aplícalos de la mejor manera para que obtengas los mejores resultados y puedas ayudar a resolver ese tipo de problemas que estás identificando, como los que me he dado la tarea de estar citando en relación a estas cifras que están alojadas en estados financieros. Sin embargo, algunas auditorías, por ejemplo, cuando los estados financieros no se presentan de conformidad con ese marco normativo, que hoy tenemos normas internacionales de información financiera que dan soporte a los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, normas internacionales de contabilidad gubernamental, las denominadas IPSAS, que también dan soporte a los acuerdos y a las normas del Consejo Nacional de Armonización Contable, el de famoso CONAC.
pues si no están elaborados con estas normas, entonces ¿cuáles son las normas que elaboraron? Y si nosotros vamos a revisar con enfoques que hoy tienen un respaldo con normas internacionales a las normas de información financiera de tipo internacional y a las contables de tipo internacional, tiene que existir una congruencia. Por lo tanto, ahí ya existiría un hallazgo, ¿verdad? No estás aplicando el marco normativo que te mandata, en el caso de México y el sector público, pues la contabilidad gubernamental, dando inicio con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de ahí, por supuesto, los acuerdos que emite y las normas que emite el propio Consejo Nacional de Armonización Contable. Perdón. En el caso de del segundo tipo de auditoría es la auditoría de desempeño, que tiene que ver con determinar si las acciones, los planes, los programas de carácter institucional se realizan de conformidad con los principios básicos de la eficiencia, la eficacia y la economía. Y cerrando el punto desde la perspectiva de la auditoría de desempeño, pues ya dista de la auditoría financiera, porque la auditoría financiera no nos puede decir la eficacia de la aplicación de un programa, de la eficacia de la aplicación del programa de vacunación a nivel nacional, pero sí nos los puede decir la auditoría de desempeño. La auditoría financiera nos va a decir cuánto se gastó, en qué se gastó, cuánto tienen de activo en almacenes, cuánto se distribuyó, eso sí nos los puede decir la auditoría financiera. La razonabilidad de las cifras, si efectivamente ese estado financiero corresponde a la realidad que se está aplicando en el sector salud, etc. En el caso de la auditoría de desempeño, y ya vinculando estos tres principios de economía, eficacia y eficiencia, sabemos que hoy la economía involucra calidad, oportunidad y reducción de costos. Entonces, solo la economía, desde la perspectiva de desempeño, va a evaluar la calidad, la oportunidad y la racionalidad del uso de los recursos o la reducción de los costos. Esto es, si entregan un medicamento, que ese medicamento sea de calidad, no que sea el más barato ni que sea el más caro, que sea el de la calidad y que tenga las licencias y los soportes necesarios para poder suministrarlo a los pacientes. Que sea con oportunidad, puede ser el que sea la mejor calidad, pero se entrega en diciembre. Pues sí, pero lo necesitábamos en enero, entonces ya no fue oportuno, ya perdimos 11 meses. Bueno, pues entonces, con base en ese criterio, identificamos que el desempeño de la oportunidad no fue el correcto e identificamos cuáles son las causas de eso. Pueden ser causas directamente por la licitación, por la falta de cumplimiento del proveedor, por la falta de logística, de distribución, etcétera. Tenemos que identificar las causas y proponer los mecanismos a través del benchmarking o las mejores prácticas comparadas qué se debe de hacer y consensarlo con el ente, consensarlo con los fiscalizados o los auditados. Y también en su caso la eficacia y la eficiencia. Ya sabemos que la eficacia pues es lograr el objetivo que ya se tiene en cada programa y que se tiene un presupuesto para los efectos. Así que este segundo enfoque complementa a la auditoría financiera y el tercer enfoque, la auditoría de cumplimiento, que es una muy importante que yo propongo que también se realice o que se le denomina auditoría de legalidad. Esto es determinar si el asunto está cumpliendo con las disposiciones legales y normativas, ¿verdad? Bueno, pues es que refiere que todos los mexicanos debemos de tener educación por lo menos hasta la preparatoria y cuando revisamos las bases de datos del INEGI, pues lo que identificamos es que en general el promedio de educación de los mexicanos y de las mexicanas estamos hablando de 10 años, por lo tanto no cumplimos con ese enfoque que establece la Constitución y ahí existe un incumplimiento. Y entonces de ahí derivado el hallazgo y qué observa el auditor y también qué puede recomendar el auditor. Tenemos entonces considerados estos tres enfoques: el enfoque de auditoría financiera, el enfoque de auditoría de desempeño y el enfoque de auditoría de cumplimiento, que en el contexto el auditor, con base en la planeación genérica y la planeación específica, va a determinar cuál es el mejor enfoque. Pueden ser incluso los tres en una misma auditoría. Una auditoría de desempeño con enfoque de cumplimiento financiero, una auditoría de cumplimiento financiera con una dimensión de desempeño, como el auditor considere que va a obtener el máximo provecho, al igual que se aplican los tratamientos en el área médica. Por eso siempre emulo que el médico y el auditor pues tenemos muchas cuestiones en común porque debemos tener un pensamiento de orden científico y aplicar técnicas, procedimientos y metodologías. Ahí tenemos pues entonces estos tres enfoques de auditoría.